Dios es bueno. Gloria a Dios. Le damos honra, le damos gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, mis amados, gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver cómo está saliendo el en vivo. Vamos a mirarlo. Bueno, vamos a mirar cómo está saliendo el en vivo. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, gracias a Dios le damos. Gracias a nuestro Dios le damos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema en el nombre poderoso de Jesús. Y es un tema, hermanos, es un tema que es muy controversial, donde hermanos están a favor, hermanos están en contra. Hay gente que no se congrega en una iglesia evangélica, hay gente que es católica y pueden estar a favor, pueden estar en contra. Bueno, como en todos los temas, ¿no? Como en todos los temas, siempre nosotros, los seres humanos, vamos a estar a favor y vamos a estar en contra. Está bien, porque de eso se trata la vida, ¿no? De que no todos pensemos igual. Imagínese usted que todos los seres humanos pensáramos igual, todos los seres humanos. Pues las casas serían del mismo color, los carros serían del mismo estilo, todos nos vestiríamos igual y no habría la famosa variedad, ¿no? En los olores y los sabores. Entonces tiene que haber diferentes pensamientos. Los diferentes pensamientos también nos traen controversias. Pensar también diferente, algunas personas llevan hasta a agredir, a ofender, a matar al que piensa diferente. O sea, no me gusta cómo usted piensa, entonces yo te voy a agredir o te voy a matar. Amén. Entonces, hermanos, vamos comentando de este tema que hemos colocado aquí. Buenos días. Entonces, es un tema bastante interesante y, como ya hemos dicho, es un tema bien controversial, porque algunos piensan que no, otros piensan que sí. Pero voy a iniciar con esto. Creo que voy a iniciar con esto. Bueno, ya iniciamos hablando de las controversias por este tema o por los diferentes temas que se publican. Algunas personas, algunos hermanos, aún ante la controversia, te agarran rabia. Algunos te dejan de hablar por lo que tú dices. Alguien dijo, di lo que piensas y te vas a ganar enemigos. El escritor sagrado escribió y dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Creo que esas palabras fueron de Jesús. Cuando él empezó a hablar de la verdad, inmediatamente se le vinieron encima unos enemigos, porque él decía la verdad. Hoy en día no ha cambiado para nada todo esto. El mundo sigue igual, porque a algunos no les gusta cómo se piensa. Pero voy a seguir con esto. Bueno, yo en mi ministerio, en estos últimos, digamos, 7 años, esta es la tercera obra que por la gracia de Dios estoy iniciando. Ya llevo 3 obras.
2 aquí en Colombia y una en el país de la Argentina. Y en esta segunda obra, en esta tercera, perdón, donde estoy como ministro, me ha tocado trabajar, y lo he hecho con amor, por amor al Señor, por amor a mi familia, por amor a la obra del Señor. Esos serían como los 3 pilares, ¿no? Me ha tocado hacerlo para que la obra del Señor se sostenga, para que la obra del Señor Jesucristo siga adelante. Voy a tratar de recordar algunas anécdotas que me han pasado en estos últimos años trabajando. Resulta de que uno de los trabajos que tuve fue vender pescado. Yo subí por ahí un videito donde grito tilapia, cachama, bagre, grito yo. Bueno, creo que vieron ese video. Gritaba yo así. Resulta de que en ese trabajo, un día la llanta de la moto se me bajó. Entonces dije yo, bueno, hay que echarle aire. Y llegué a un lugar. Y ahí en ese lugar atendía un hermano de una denominación del nombre. En Colombia tenemos más o menos 50 denominaciones del nombre. Aclaro, no era de la internacional, aclaro, era de otra organización del nombre. Entonces llegué yo a echarle aire a mi llanta. Entonces yo lo saludé, muy efusivo, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y el hermano me dijo, la respuesta de él fue, qué vergüenza, a mí nunca se me va a olvidar esto, me dijo, qué vergüenza que un pastor tenga que trabajar en lo secular. Yo, eso me pegó duro, porque yo pensé de que él me iba a saludar y me iba a decir, hermano, qué bendición que esté aquí en la ciudad, predicando también la palabra de Dios. Pensé que ese iba a ser el saludo. No, el saludo de él fue, qué vergüenza que un pastor tenga que trabajar. Me dijo, yo le diezmo a mi pastor 4 millones de pesos. Sinceramente, cuando él me dijo a mí todas esas cosas, yo, hermano, yo me quedé callado y yo no sabía qué hacer. Sinceramente, yo, por lo regular, uno casi tiene respuesta para muchas cosas. En ese momento yo quedé sin respuestas y asombrado. Recuerdo que yo le dije a él, yo conozco muchos pastores de nuestra iglesia que no viven de los diezmos, aunque la gente diezma, pero ellos tienen su trabajo secular, y como les va tan bien en su trabajo secular, el pastor no vive de lo que los hermanos diezmen, aunque los hermanos diezman. Él enseña sobre el diezmo, pero él dice que él no necesita esos diezmos. Él dice, yo no los necesito, porque es que yo tengo un trabajo y en ese trabajo me va muy bien económicamente. Entonces, ¿qué hace él con los diezmos? El pastor lo que hace con los diezmos es que construye templos, invierte en eventos. Eso hace un pastor, lo conozco personalmente. Entonces, yo le conté esa anécdota a él. Él a lo último llegó y se sentó por allá como arrepentido, como que se quedó pensando. Pero a mí nunca se me olvida esto que me dijo este varón. Nunca se me olvida. Yo después pensé en todo esto y dije, si yo le hubiera respondido también que si él no me quería ver trabajando en algo secular o en algo material, pues que de esos 4 millones que él diezma al pastor, pues que me diera 2 millones a mí y yo no iba a trabajar en lo secular. Si es que para él era una vergüenza verme a mí trabajando. Pero eso yo lo pensé después. Esta persona hoy en día, donde me ve casi no me saluda, pero eso lo pensé yo. Y creo que eso era lo que él debía de haber hecho. Me hubiera podido llamar y decirme, venga pastor, yo veo que usted trabaja, se está esforzando. Es bíblico que un pastor trabaje, porque el apóstol Pablo, según la Biblia, nos dice que el apóstol Pablo hacía carpas.
Eso dice la Biblia. Que el apóstol Pablo hacía carpas. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto. Allí conoce a una pareja llamada Aquila y Priscila, quienes también eran judíos y habían llegado a Italia. Y después de esto Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco había venido de Italia con su mujer Priscila. Entonces, la Biblia dice que eran del mismo oficio. ¿Cuál era el oficio? Pues que el apóstol Pablo, ellos hacían carpas, eso era el trabajo. Y vamos a ver a un apóstol Pablo no solamente trabajando en lo material, sino trabajando en lo espiritual. Y nosotros tenemos una iglesia en Corinto, que la Biblia lo relata, en Corinto, la Biblia dice la carta a los Corintios, y es una iglesia muy bendecida. Y esa la abrió el apóstol Pablo, y el trabajo de él era ese. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los hermanos en este tema no miran todo el panorama. Yo en ese trabajo también en algún momento estaba por allá en un lugar y alguien, empezamos a hablar y me dijo, uy, no. Pero en este caso ya fue otra mujer. Y me dijo, uy, no, pero un pastor trabajando en algo secular, mi pastor no hace eso. Yo le dije, hermana, como ya me había pasado, yo le dije, hermana, de pronto ahorita su pastor no lo hace, de pronto donde usted se congrega son 500 miembros o 200 miembros, no sé cuántos haya. Le dije, pero si usted está recién llegada al Evangelio, le dijo, si usted se retrocede 80 años atrás en la iglesia, mire lo que les tocó hacer a los misioneros en Colombia. Por ejemplo, si hablamos del hermano Dross, Bill Dross, el pentecostal. El hermano Dross, él le tocó vender una propiedad que tenía en su país y vender esa propiedad para invertir en Colombia. Invertir en Colombia. O sea, dejar a su familia, tener una propiedad, no sé si era una herencia que era, pero eso le tocó hacer a él. Eso le tocó hacer a él. Para poder seguir desarrollando su ministerio en Colombia. Son muy poquitos los pastores o misioneros que hacen eso. Y por lo regular se aconseja que un pastor, un misionero, no invierta sus recursos en la obra. Esto es lo que se aconseja hoy. Usted tiene una casa, usted tiene un predio. Pastor, no invierte ese predio, esa casa. ¿Por qué razón? Porque esto no le va a ser devuelto o no le va a ser remunerado ante los hombres. No le va a ser remunerado. Esto usted lo puede perder. O sea, la plata que usted como pastor invierte en el ministerio, eso no es como decir, no, es que una empresa y le van a decir, venga, usted invirtió tanto aquí, le vamos a devolver lo que usted invirtió. No, eso no sucede. Entonces se aconseja que no lo haga. Pero muchos pastores, por amor a la obra, por amor al ministerio, han hecho estas cosas. Han vendido sus casas y deciden, o sus carros, o lo que tengan, y dicen, yo voy a poner esto a disposición de la obra. Mucha gente a veces esto no lo sabe, a menos de que los pastores lo empiecen a testificar. Entonces, muchos pastores lo han hecho y lo seguirán haciendo. Oh, buenos días. Y lo seguirán haciendo. Porque ellos ven de que hay una necesidad. Ahora, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Que es mejor dar que recibir. Yo personalmente, yo lo he hecho. Yo he comprado terrenos. Yo recuerdo que yo he comprado terrenos para la iglesia. Y gloria a Dios, yo lo he comprado. Y le he dicho, aquí está la iglesia, aquí están las escrituras, pastor, y todo lo que, porque yo, como le digo, yo he levantado ya 3 obras,
Y silletería, todo, aquí está, pastor, aquí está todo. No me he llevado ni 5 centavos, todo. Aquí le entrego todo bien como debe de ser. Lo he hecho, yo lo he hecho. Buenos días. Pero, mire, Dios no se queda con nada, hermanos amados. Dios no se queda con nada. Cuando yo lo he hecho, recuerdo, yo les puedo contar testimonios y alentando, y algunas personas dicen, no, pero es que si la obra no crece, que yo no sé qué, que si no le crece, retírese del ministerio. Yo le digo a usted, le coloco algo bíblico. Noé, sí fue Noé, que yo confundo a Jonás con Noé. Yo confundo a Jonás con Noé muchas veces. Mire, ¿cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? Según algunos dicen que Noé predicó ¿cuántos años? Noé predicó 120 años, dice la Biblia que predicó Noé. 120 años predicó Noé. En esos 120 años que Noé predicó, ¿cuántas almas se ganó Noé? ¿Y cuánto fue la inversión de Noé? No ganó almas. Noé no ganó almas. Amén. Noé. Entonces, ¿no era un buen pastor Noé? ¿No fue un buen ministro Noé? Entonces, por eso hay que mirar textos y contextos. Entonces, hermanos, seguimos hablando de este tema maravilloso, que es un tema muy controversial en la iglesia. Pero yo estoy de acuerdo también, hermanos, y aclaro, con el diezmo. ¿Por qué estoy claro yo con esto del diezmo? Y les voy a decírselos así. Yo no doy el 10% de los diezmos. Yo no doy el 10%. Comenten, hermanos, comenten. Quiero que ustedes comenten, quiero que esto llegue a muchas personas lo que estoy diciendo, porque es un tema muy controversial y aún los católicos atacan mucho a la iglesia con esto. Y algunos católicos dicen, quítenles el diezmo a los pastores y los pastores dejarán de predicar, se retirarán del ministerio. ¿Qué piensa usted? Y yo les puedo dar testimonio de que cuando uno inicia la obra, yo le puedo dar testimonio de que no hemos tenido necesidad de diezmos y la obra se sostiene. Porque en algún momento la gente no tiene, pero la obra del Señor Jesucristo ya sigue adelante. O sea, cuando alguien es llamado por Dios, tal vez los hermanos no diezmen porque a veces las obras son muy pequeñas, la gente no tiene, pero Dios se provee de cordero. Entonces yo, por ejemplo, yo no doy el 10% de los diezmos, yo no doy el 10%, yo no doy el 10%. Escúcheme bien, yo no doy el 10%, pero, y ojalá de pronto alguien no vaya a agarrar este video y lo vaya a sacar de contexto, yo doy más del 10%, yo doy casi el 20%, no sé si yo doy el 22 o 25% de diezmos. Escúcheme bien, el 22 o 25% de los diezmos. No, en este momento podemos estar administrando unas 4 familias donde estamos abriendo la obra. Hemos pues tenido algunas dificultades porque nos hemos movido mucho porque nos ha tocado. Bueno, eso sería un tema que en algún momento yo podría hablar. Nos hemos movido mucho y eso nos ha afectado muchísimo en el lugar de predicación. Pero hay unas familias donde antes no había ni una silla, no había una congregación, pero hay unas 4 familias. Tal vez un poquito más, no he hecho un buen balance. Recuerdo que cuando recién llegábamos éramos casi 50.
pero nos tocó movernos y vino el COVID y bueno, sucedieron muchas cosas y en esa movención y el COVID la gente, unos se fueron para Cali, otros se descarriaron, en fin. Y al último quedamos los que teníamos que quedar. Bendito Dios. Pero con todo y eso, yo recuerdo que cuando iniciamos, que nos entregan 1:30, digo 1:30 porque nos entregó una hermana bautizada y la otra persona que nos dijeron era una persona que no era bautizada. Entonces 1:30. Entonces yo dije, como pastor, ¿yo qué hago en esta situación? ¿Qué hago yo en esta situación como pastor? La hermana no tenía recursos para diezmar. Ahí están escuchando el gallo. La otra persona pues era inconversa, yo no le iba a pedir diezmos. Entonces yo dije, ¿yo qué hago, Dios mío? ¿Qué hago en esta situación? Entonces yo recuerdo de que no sé qué sucedió y mi esposa tenía un dinerito y yo tenía otro y nos fuimos por allá en algo nos fuimos a visitar unos hermanos por allá a otro pueblito y nosotros veníamos con mi esposa hablando qué hacíamos para que la obra se sostuviese, para que la obra no decayese, para que la obra no se vaya a perder. Entonces yo le dije, montémonos un negocio. Nos montamos el negocio y el negocio fue ese de venta de pescado. El hermano me dijo, yo le vendo el pescado, esto es bueno, ta. Entonces yo le dije al hermano, amado, si yo llego a conseguir un lugar o alguien que me venda el pescado más barato que tú, yo me voy a ir para donde esa persona. Dicho y hecho, hermanos, a los días me resultó alguien que me vendía más barato. Y empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque a los hermanos les quedaba muy difícil sostenernos. Nos quedaba muy difícil ayudar a pagar el arrendo, les quedaba muy difícil ayudar a pagar, bueno, todas las cosas que necesitaban. Inclusive a mí me tocaba ir hasta darles a los mismos hermanos, a los que habían, darles. A veces uno como pastor no sabe qué hacer y uno se encuentra con los hermanos, va, los visita y uno dice, pastor, no tengo para comer. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y Dios me regaló ese trabajo. Dios me regaló ese trabajito. Amén. Dios me regaló ese trabajo y yo me iba a trabajar todo el día. Y créame, hermano, que yo lo hacía con amor. Y yo, por la gracia de Dios, no me quiero gloriar ni nada de eso porque es por la pura misericordia de Dios. Yo dije, yo pagaba la luz, yo pagaba el arrendo, todo lo pagaba. Los hermanos ya venían y bueno, se congregaban y todo. Y créame, hermano, que yo hacía esto con amor. Yo lo hacía con mucho amor. Porque yo tenía un lema, yo decía, mientras tenga vida, salud y la gracia de Dios, yo voy a hacerlo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Me sostengo yo, sostengo la congregación. Y así, hermanos, las ofrenditas a veces eran de 2,000, 4,000 pesos. Créame, y era duro, hermano. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y Dios me regaló ese trabajo. Y yo salí en mi moto. Hasta que un día, hermanos, por allá me robaron. Me pegaron una tumbada, hermano, que me dejaron hasta, le digo, hermano, literalmente me dejaron sin ropa. Me quitaron todo, hermano. Y uy, Dios mío bendito, Padre Celestial. Yo quedé, bueno, dije, bueno, Señor bendito. Usted sabrá qué va a hacer con nosotros. Pero, hermanos, para los católicos, por ejemplo, que dicen, quítenle los diezmos a los pastores y verá que se acaban las congregaciones. No. No se acaban porque la obra es del Señor. Porque eso es lo que yo he vivido. Y a pesar de que a mí me tumbaron, me robaron, me dejaron sin ropa, Dios ha seguido sosteniendo la obra. Y Dios nos daba ese dinerito. Y yo pagaba el arrendo, pagaba la luz, pagaba el agua. Yo no le pedía diezmos a las personas, no se los pedía porque no soy un pastor que se para en el altar. Hermanos, si hay que diezmar, yo no tengo ese mensaje. Sí lo predico y lo conozco. No quiere decir que no lo predique y no lo conozca, porque yo diezmo. Y de ese, mire, y de todo ese trabajo yo diezmaba. O sea, por eso le digo, yo saco más del 20%. Entonces yo sacaba mi 20%, sacaba mis ofrendas y dejaba 10 para la iglesia local y dejo 10 para dar
a la iglesia a nivel nacional. O sea, yo saco más del 20%. Entonces, por eso le digo que yo no doy el 10, porque yo aprendí a dar algo que se llama la ofrenda mecida, donde yo sé que Dios me ha bendecido. Por ejemplo, si alguien en este momento me trae un desayuno, un almuerzo, por decir algo. Entonces, yo de ese almuerzo o de ese desayuno, yo diezmo. Entonces yo le digo, Señor, voy a sacar por ejemplo, si alguien en este momento me dice, pastor, aquí hay un diezmo, bueno, trabajé y listo. Yo de todo eso saco el 20%, de 1.000.000 yo saco el 20% y saco mis ofrendas. Que mis ofrendas, pues les tendría que explicar cómo también lo hago. Entonces, Dios sigue sosteniendo la obra, Dios la sigue sosteniendo. Porque es que la obra no depende de los hombres, la obra depende de Dios, amén, de Dios. Vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con los diezmos porque yo diezmo. Vea, y yo le digo al Señor, Señor, yo tengo que dar mis diezmos a la iglesia, a la organización. Pero Señor, ¿cómo quieres que yo los dé si tú no me bendices? Entonces digo, Señor, bendígame para dar. Eso es lo que yo hago, yo oro, le digo, Señor, bendígame para dar. Hermano, cuando yo pude bendecir la iglesia en el lugar donde estaba, que regalé el lote y bueno, y regalé todo eso, hermano, como a los 3 años, mire lo que Dios hizo, como a los 3 años, yo recuerdo que tenía unos dólares guardados y tenía $3,500. A mí me vendían un lote de 500 metros cuadrados. ¿Saben cuánto me lo vendían? En 7 millones. Y yo dije, yo tengo la mitad, no tengo los 7 millones. En esos días yo estaba trabajando, hermanos, y entonces me dijo el muchacho, mira el testimonio, me dijo el muchacho, me dijo, le doy 2 meses para que me reúna la otra mitad. Yo, listo, hágalo. Yo fui, le pagué, le dije, aquí está la mitad, sepáreme el lote, porque es que era un gangazo, un lote de 500 metros cuadrados. Yo dije, esto no lo consigo más. Hermanos, y en esos días me puse a trabajar juicioso, a predicar, predique, y órele al Señor, Señor, necesito esos 7 millones, necesito esos 3,500,000, Padre, y trabaje, venda pescado por aquí, predique por allá, hágale por aquí. A los 2 meses le dije al muchacho, venga que ya está su plata. Ahí está, hermano. Yo, el lote que compré para la iglesia, el lote que se compró para la iglesia nos costó, yo no recuerdo eso, pues lo compré yo, no recuerdo cuánto nos costó, pero Dios no se queda con nada, hermano, Dios no se queda con nada, y Dios me lo devolvió, pero lo normal en la iglesia, vuelvo y repito, es de que los pastores no inviertan sus recursos en la iglesia, porque eso no se le devuelve. Pero humanamente, pero divinamente, hermano, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y muchos pastores hacen caso omiso de esto e invierten sus carros, invierten sus casas. Muchos pastores, yo los conozco, su tiempo en la iglesia. Entonces, ¿es bueno que un pastor trabaje en lo secular? Sí. Yo conozco muchos pastores que no solamente se dedican a predicar, ellos trabajan en lo secular, muchos. Aún presbíteros. Yo conozco un presbítero que él trabaja en lo secular, él tiene una tierrita, a él le regalaron, no sé, bueno, una herencia creo que fue, y él tiene como él está acostumbrado al campo, se sembró una cantidad de yuca, él tiene sembrado yuca y cada tanto ahí siembra y arranca y vende, ¿cierto? Y él es un presbítero. Inclusive yo he sido bendecido por esa yuquita, él a veces ha pasado y venga, pastor, le doy yuca y eso me da mi gran cantidad de yuca. Y es mucha la yuca que me da que yo tengo que regalar yuca. Amén. Y es un presbítero y es de nuestra iglesia. Y lo digo con mucho orgullo, porque es un presbítero y él lo hace. Aún yo conozco vicepresidentes de nuestra iglesia que ellos tienen sus trabajos. No les voy a decir, pero tienen su trabajo, vicepresidentes, y han sido presidentes de una organización, y ellos tienen sus trabajos.
Otros tienen. Entonces, ¿que un pastor no puede trabajar? Sí. Un pastor tiene mentalidad de empresario. Entonces, hermanos amados, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y es bueno. Es bueno. Porque ahora, no voy a decirte que ser pastor no es un trabajo. No, ser pastor es un trabajo, hermanos, y créame de que si alguien dice, no, es que eso no es un trabajo, yo le digo a usted, le cambio su trabajo y lo hago yo por unos 2 meses. Usted venga, haga mi trabajo y yo voy y hago el suyo. Siquiera por unos 2 meses. Esto se lo dije a alguien alguna vez que fue a la casa y me dijo, uy, el pastor, que yo no sé qué. Le dijo, le cambio su trabajo, le dije yo, por el mío. Venga, hágalo por un mes y yo voy y hago el suyo por un mes. Y el hombre pensó y dijo, no, pastor, haga lo suyo. ¿Por qué? Yo pensaba, yo dije, apenas el domingo le toque ir a predicar o ir a hacer muchas cosas, le alborote un demonio, por ahí, ¿qué va a hacer? Entonces, buenos días. Entonces, esa es la cosa, hermano. Los pastores podemos trabajar. Y los pastores trabajan en lo espiritual. Ayuno, oración, visitas, administrar, cuidar la iglesia. Es un trabajo, hermanos, tremendo. ¿Que podemos trabajar en lo secular? Sí. Y yo conozco pastores, como vuelvo y le repito, conozco pastores que trabajan en lo secular. Como el apóstol Pablo. Por ejemplo, yo les quiero contar algo. Y yo casi estoy hablando casi siempre de mí porque pues a veces uno dice, pero es que usted no lo ha vivido. Entonces yo les cuento no para enorgullecerme, ni mucho menos, no. Yo se lo cuento porque yo en este momento estoy creando conciencia. Y el cuento que a veces tienen los católicos siempre, usted no sé si lo han visto, vuelvo y repito, quítenle los diezmos a los pastores y verá que esas iglesias se acaban. Porque ellos piensan de que esto no es de Dios y que esto depende de las personas que diezmen. No. Esto no depende de los hermanos que diezmen. Que a veces algunos pastores piensan así, pero no es así. Porque cuando las cosas son de Dios, por eso muchas veces, mire, Dios a mí me ha mostrado muchas cosas vividas. Y Dios muchas veces dice, no voy a permitir que la gente te diezme, pero te voy a sostener. Tremendo, ¿no? Y la gente no diezma, pero la obra sigue. Y a veces cuando usted tiene pues propiedad, listo. Pero a veces algunos no tienen ni propiedad porque pagan esos arrendos. Pero más sin embargo Dios se provee de alguna manera, sea que el pastor trabaje, sea que el pastor trabaje, o sea de que Dios use a algún hermano, o a veces también los inconversos. Y los inconversos van y dejan su dinero. Y el pastor de ese dinero dice, este dinero es bueno, y sacan y sostienen la obra. Y hay inconversos que lo hacen. Porque hay inconversos que descubrieron el secreto, que diezmar es bueno. Y hay hermanos que a veces de pronto no se congregan ahí, pero dicen, uy, allá hay una obra misionera, yo voy a ir a ayudar allá. ¿Y cómo voy a ayudar? No puedo ir a predicar, pero pastor, aquí está, le colaboro para que usted se ayude. Amén. Y pasa así. Por ejemplo, yo tuve unos días que unos hermanos me mandaban para sostener la obra. Unos hermanos no eran de la iglesia, no eran de acá, y ellos me mandaban. Ya no lo hacen, pero hubo un tiempo en que lo hicieron. Y así, de esa manera, con lo que ellos me mandaban y yo trabajaba, sostenía. Amén. Y uno a veces se ve a gatas, uno a veces dice, uy, Dios mío, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo voy a pagar este recibo? No sé cómo pagarlo. Bueno, pero Dios sostiene la obra, porque la obra, y ahí uno se da cuenta de que la obra es del Señor, de que la obra es de Dios. Amén. Entonces, un pastor lo puede hacer, y muchos pastores lo hacen, y lo seguirán haciendo. Amén. ¿Por qué razón le voy a decir que lo seguirán haciendo? Y usted los va a ver. Resulta de que el mundo unicitario no es tan grande. Más grande es el mundo trinitario. Entonces, como el mundo unicitario no es tan grande, por ejemplo, hay lugares, hay ciudades, hay países
donde no hay iglesias del nombre. O sea, hay ciudades donde no hay iglesias del nombre. Pero en el país sí hay iglesia del nombre, pero hay ciudades donde no hay iglesia del nombre. Pero tienen proyectado mandar un pastor. Y a veces el pastor que van a mandar allá, ese pastor no tiene recursos, la organización no tiene los recursos. Y bueno, ¿a quién mandamos? Y alguien dijo, yo voy. ¿Y cómo va a sostenerse? Hermano, depende de Dios cómo usted se sostenga allá. No hay almas, o tal vez hay uno o hay dos. ¿Cómo se va a sostener? Entonces, ¿qué le toca hacer al pastor? Dios mío, no tengo cómo sostenerme. Y ese pastor empieza a hacer algo. Yo conozco pastores que son albañiles y ellos trabajan la albañilería y pagan el arrendo del local y diezman y pagan la luz. O así, o algunos, yo conozco hermanos que son médicos y ellos pagan los arrendos. Ellos no le piden a la misión. Conozco. Entonces, pero Dios siempre se provee. En este momento estoy creando conciencia, pero Dios siempre se provee. ¿Y por qué esto va a seguir sucediendo? Porque las organizaciones del nombre no son tan grandes. Vuelvo y repito, lo más grande que hay dentro del cristianismo son los trinitarios, que según estadística llegan como a 3.900 millones, o sea, casi la mitad del mundo son trinitarios. Entonces, al tener más gente, tiene más recursos. Nosotros, al tener menos gente, tenemos menos recursos. ¿Sí me hago entender? Al tener menos gente y menos recursos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, hay ciudades donde la iglesia del nombre no está. Vaya, pague arriendo allá y se ora por él y lo despiden. Algunos pastores, ¿no ha visto ustedes que algunos pastores los posesionan debajo de un árbol? Porque no hay lugar. Y muchos pastores de nuestra iglesia iniciaron las congregaciones debajo de un árbol. Y ahí se congregaron debajo de un árbol hasta que Dios les proveyó un localcito. No sé Dios cómo lo hizo, un milagro del Señor. Pero esos pastores, mientras había una congregación, les tocó trabajar. Y algunos, después de que, bueno, siguen. Yo conozco muchos pastores que tienen congregaciones de nuestra iglesia y ellos trabajan, tienen su forma de trabajar. O sea, no, alguien dice, no, es que ese pastor se recuesta a la iglesia. No, yo conozco muchos pastores que no está dependiendo de la iglesia. Que si ellos dejaran de ser pastor, ellos tienen su trabajo. Amén, tienen su trabajo. Entonces, mis amados hermanos, qué bendición, qué bendición. Mire, si yo le digo a usted, hermano, mire, en este momentico yo estoy aquí trabajando. Le cuento esto para la gloria de Dios. Yo aquí estoy trabajando. Y yo le estaba orando al Señor porque a mí, después de que me robaron con el pescado y todo eso, que me robaron la moto, me robaron el pescado, me robaron el plante, todo eso, y dije, Señor, ahorita yo qué hago. Me pegaron una tumbada, hermano, que literalmente le digo, me dejaron en beringo en la calle, así en la calle. A la ropa me la hicieron quitar porque ellos pensaban de que yo tenía plata en los genitales. Entonces me hicieron quitar la ropa porque, aunque yo cuando ellos me colocaron esa pistola, yo ahí mismo me tiré de la moto y les entregué todo lo que tenía. Ese día me dejaron sin celular, me dejaron sin cédula, sin nada. Y me empezaron a quitar la ropa. Quítate la ropa, y yo me la tuve que quitar. Y ya me tiré por un cañal, hermanos. Cuando ellos me hicieron correr, tírese por ese cañal, y yo me tiro por ese cañal, hermano, a correr. Y allá en ese cañal, hermano, yo recuerdo que en ese cañal yo hice una oración, hermano. Esa oración no duró 30 segundos. Yo lo único que hice fue arrodillarme y le dije, Señor, glorifícate. Y Dios se glorificó. Encontré la moto, la plata se la llevaron, la cédula, bueno, muchas cosas. El plante se lo llevaron, la motico no, gracias a Dios. Y en ese momento, pues, usted por lo regular, no sé quién hizo una publicación, vea, se le robaron la moto al pastor y que Y al ratito, pues, como colocaron un número telefónico ahí mismo llamando que la moto estaba en tal lugar y que fuera, pero tenía que consignar 800. Uy, hermano, entonces ya mi esposa iba a consignar, que no sé qué, que mire, o sea, iba a acabar con lo que nos había quedado. Ya iba a acabar. Cuando le dice, no, esperen un momentico, no vaya a hacer eso, que eso pueden ser estafadores. ¿Cómo la gente se va a dar de cuenta ahí tan rápido? Claro, eran unos estafadores que le estaban diciendo que la moto estaba en tal lugar, pero tenía que consignar. Entonces,
¿Cómo nos dimos de cuenta? Primero que una persona que estaba ahí le dijo, no vaya a consignar a mi esposa. Segundo, en el momentico llamo yo y le digo, amor, la moto no la han encontrado, estamos buscándola. Y dice, ¿y qué iba a hacer? Me dijo, no, yo iba a ir a consignar. Digo, no, no va a hacer eso, que son estafadores. Bueno, en fin. Entonces, hermano, pero Dios, vuelvo y repito, Dios sostiene las obras. Porque esto es de Dios. Esto es de Dios. Y Dios la va a sostener de alguna manera. Dios la va a sostener de alguna manera. Créalo, usted no lo crea, o diga, no, es que de pronto usted ya ve un pastor, listo. Yo estoy de acuerdo, hermano, el pastor debe de tener su casita, su carrito, vivir bien. Pero hay unos que no, todavía no alcanzan, hermano. No alcanzan. Pero oremos, hermanos, miremos todo el panorama antes de hacer una crítica. Miremos todo el panorama, tal vez preguntémosle al pastor, ¿por qué no, pastor? Y venga, el pastor le va a decir. Este comentario que hice, hermanos, ha tenido más de 100,000 vistas. Más de 100,000 vistas. Otro que hice va para las 10,000. Porque es un comentario que, aunque yo lo coloqué ahí, mucha gente es a favor y otros en contra. Y otros diciendo, no, pues del pastor debería retirarse del ministerio porque no. Porque si usted se pone a mirar, hay hombres en la Biblia que no ganaron almas, pero, por ejemplo, ahí tengo el gran ejemplo de Noé. Noé predicó 120 años. ¿Cuántas almas ganó? Y la Biblia dice que él trabajaba haciendo ese barco. Golpee, martillo, puntilla, aquí, y 120 años. Y predique y trabaje. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios con Noé? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Al arca subieron solamente sus familias. Al arca subieron solamente sus familias. Su familia. ¿Cuántas almas ganó? No ganó ni una. Pero lo que hay que mirar aquí, ¿por qué no ganó las almas? Porque la voluntad de Dios era que él predicara, que la gente recibiera el testimonio del evangelio. Porque es que el evangelio es predicado para dos cosas, hermano: para testimonio y para salvación. Porque viene algo que se llama el juicio de Dios, y pienso yo, esto ya lo pienso yo, que muchas almas que no aceptaron el evangelio, como es un juicio, usted sabe que el ser humano siempre va a querer excusarse delante de Dios. Pero Dios le va a abrir una pantalla como los plasmas que hay hoy en día, pienso yo, o puede ser algo más espiritual, no sé cómo Dios, pero lo digo yo en mi mente, y Dios le va a decir, mire, tal día, a tales horas, usted estaba aquí hablando con fulano de tal, ¿sí o no? ¿Es usted o no es usted? Ah, pues que sí soy yo. ¿Quién es él? Sí, yo me acuerdo que él me estaba predicando. Usted no aceptó, ¿cierto? No acepté. Entonces usted es el que va a ir al fuego eterno. Entonces por eso el evangelio es predicado para testimonio. Y también para muchos que van a ser salvos. Pero más van a ser los que se van a perder que los que se van a salvar. Y en medio de todo eso, por ejemplo, en este momento, yo les digo, hermano, yo estaba orándole al Señor porque hay que pagar luz, hay que pagar arrendo. Y yo le decía, Señor, yo necesito un trabajo, necesito trabajar, hacer algo aparte de la iglesia. Lo que tenemos no nos alcanza, es difícil, Señor. No nos alcanza. Dios nos ha estado sosteniendo. Y alguien por allá me había dicho, pastor, yo le quiero ayudar con un negocio, le quiero ayudar con algo para que usted se ayude allá en el ministerio. Alguien vino. Hermanos, si en estos días apareció alguien y llegó en un camión, hermano, créanme los testimonios que les estoy contando. Eso me lo habían dicho a mí hacía un tiempo. Y el sábado o el viernes llegó en un camión, hermano, con de gestantes y todo lo que necesitamos. Me dijo, aquí está, pastor, para que usted trabaje. Y le digo, ¿y aquí en el negocio? Yo sin darme cuenta, he evangelizado gente. Sin darme cuenta. Porque hemos empezado a hablar cuando la gente...
Y terminamos eso hablando del Evangelio. O sea, esa bendición me la dio el Señor y todavía no me he vendido un solo producto. Bueno, apenas usted sabe que arrancar un negocio o un emprendimiento no es fácil. Por eso yo a veces me pongo a pensar a veces en los empresarios. No es fácil. Y lo hemos arrancado, hermano. Aquí vamos. Ya hoy es el segundo día. Ya me vendí alguito. Apenas abrí. Buenos días. Ya me vendí un aceitico. ¿Por qué? Porque antes de eso alguien vino y me dijo: pastor, ahí tengo unos aceites para moto. No me los regaló, pero sí me dijo: le voy a regalar tanto por cada uno de los aceites. Entonces esos aceites me los traje, la otra persona vino y me dijo: vea. Entonces aquí estamos, amados hermanos, aquí estamos, ¿ya? Y aquí vamos, en el nombre de Jesús. Entonces, trabajo y predico, trabajo y predico. Y la gente ya dice: no, ese pastor, me dicen, el único pastor que tiene un trabajo secular en el pueblo, es el pastor de la Pentecostés. Y qué bueno. Pero hay gente que no le gusta, y hay gente que sí le gusta. Amén. Pero pues yo no me voy a poner a mirar gente que no le gusta lo que yo hago, porque yo sé en quién he creído y yo sé lo que estoy haciendo. Amén. Y yo sé que a un negocio llega mucha gente a hablarle a uno de muchas cosas, y uno habla, y en medio de todo eso yo siempre les digo: yo soy pastor, yo soy cristiano. Amén. Entonces ya la gente viene y uno sigue pues dialogando con ellos. Ya hay gente que va a venir a este negocio, y mire, el negocio que pues en este momentico estoy haciendo es de salud. O sea, Dios cuida nuestra salud. Nosotros debemos de cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él también. Amén. Entonces un pastor puede ser empresario. Un pastor, yo conozco pastores empresarios, puede montar su pequeña microempresa, y puede ser de que la coloque de algún dinero, o alguien aparezca y le diga: venga, pastor, yo le quiero bendecir. Amén. Y aquí vamos, mis amados hermanos. No digo esto para jactarme, ni mucho menos. No voy a decir es que soy multimillonario, es que no. Dios nos provee las cosas porque estamos en su voluntad, y porque Dios, yo le digo al Señor, vuelvo y le repito, yo le digo: Señor, yo necesito plata para diezmar y ofrendar. Así le digo yo al Señor: yo quiero bendecir tu obra, pero de todo eso que usted me da, Señor, yo dejo algo para mí, ¿no? Lógicamente, porque pues hay que comer, la familia y todo eso. Yo dejo algo para mí, pero otra parte va a la iglesia. Y la iglesia local, créame, hermano, vea, a la iglesia local uno le invierte dinero. Yo no le voy a decir a usted cuánto le invierto de mi bolsillo, pero Dios nos provee, y hay que comer, y yo le invierto. Muchas veces sin pedirle a los hermanos: miren, no. Entonces, mis amados hermanos, Dios sostiene su obra. Si la obra es del Señor, Dios la sostiene. Y yo sé que muchos pastores que les ha tocado pasar por estos procesos y que son pastores, lo entenderán. Los que no, pues algunos hermanos no lo entienden y de pronto dicen: no, es que mi pastor, mire, anda en buen carro, pero usted no sabe cómo le tocó a él al inicio de su ministerio. Ahora de pronto con el tiempo Dios le ha bendecido, gloria a Dios. Pero si usted le pregunta, siéntese con su pastor y pregúntele: pastor, ¿cómo le tocó a usted cuando recién inició hace 20 años? Y verá que le va a contar. Algunos dormían en tablitas, la cama de ellos es una tabla. Pregúntele. Con el tiempo de tanto sembrar y trabajar y orar, el Señor les bendijo. ¿Por qué? Porque esto de ser pastor es un trabajo. Amén. Y pasaron por muchas. Y yo le doy muchas gracias a los pastores que hoy en día pues están en el ministerio después de tanto tiempo. Porque es que usted un pastor no lo consigue comprando un paquete de Cheetos. No, usted no lo consigue ahí. Es muy difícil que alguien quiera ser pastor. La Biblia dice: la mies es mucha
y los obreros son pocos. Son muy poquitos los que se quieren dedicar a esto. Muy poquitos. Pero el que se dedica lo hace por amor. Porque la mies es muchísima. Los obreros van a ser siempre pocos. Amados hermanos, Dios les bendiga. Habría mucho más que decir. Habría mucho más que contar sobre todo esto. Pero creo que lo que hemos hablado es suficiente. Si usted quiere comentar, amado hermano, y el que no me sigue me quiere seguir, sígame para más contenido cristiano. Hermanos amados, Dios les bendiga, Dios me les guarde, y estamos aquí para servir, no para ser servidos.